Bien, vamos a iniciar la grabación del día de hoy. El tema que he escogido es uno que me pareció muy interesante cuando lo leí y se refería a un personaje perteneciente a la criptozoología. El personaje en cuestión es conocido como el hombre que se convirtió en pez. Ahora bien, existe un pueblo ubicado al norte de España. Este lugar es conocido como Liérganes. Por lo visto es un sitio bastante acogedor. De hecho es bastante rodeado de naturaleza, tiene un encantador río y un par de montañas que se asemejan a unas pochecas. Así es. El lugar es famoso, pero no solo por ellas, sino también por la historia del hombre pez. Verán, afirman que en este lugar hace unos 400 años nació y vivió un hombre con estas características. ¿Quieren conocer su historia? Véanla a continuación. Sean bienvenidos a Curioso Mundo. Así es, tal como les decía, esto ocurrió a mediados del siglo XVII, en específico en 1674. La leyenda nos habla sobre un joven que en su momento fue conocido como un excelente nadador. El caso fue que cierto día, y quizás confiándose de su habilidad en el agua, terminó siendo arrastrado por la corriente del río en cuestión. Sí, justamente el río que están viendo en pantalla. El joven estuvo perdido por un lapso de unos 2 años. Eso fue hasta que de repente reapareció. Fue hallado, aunque bueno, fue más bien pescado, porque sí, en realidad fue sacado del agua gracias a un grupo de marineros que estaban utilizando unas atarrayas. Pescaron a este chico y ahora ya tenía una apariencia de hombre, y aparte de eso había adquirido un aspecto bastante particular. Y es que según las crónicas de la época, se cree que por haber permanecido tanto tiempo en el agua, de alguna manera desarrolló una especie de branquias y de escamas por todo su cuerpo. Ante tamaña rareza, empezó su enigma. Y es que, tal como lo decía, hay crónicas de esta historia. Toda esta leyenda se encuentra consignada en unos relatos que fueron hechos por un religioso benedictino que le hizo un seguimiento bastante detallado de este caso. El religioso en cuestión tenía por nombre Fray Benito Jerónimo de Feijoo. Ahora bien, él señala en sus relatos que este tipo no solo tenía ese aspecto tan extraño, sino que además había perdido todo su lenguaje. Todo a excepción de una palabra en particular. Se dice que desde que fue sacado del agua, él estuvo musitando solamente una palabra. La palabra era Liérganes. Estuvieron averiguando qué significaba Liérganes y tras muchas indagaciones finalmente dieron con alguien que reconoció dicha palabra. En efecto, se trataba de aquel pueblo que se encontraba al otro extremo de España. Finalmente, buscando una respuesta a este enigma, enviaron a esta persona junto con el pescado hacia este pueblo en particular. Tras recorrer unos 800 kilómetros de un extremo al otro y en una carreta, pues llegaron hasta este pueblo en particular. Curioso fue que de inmediato el tipo fue reconocido a pesar de su apariencia y a pesar de que ya habían pasado un par de años y ya no tenía el aspecto de cuando había desaparecido. Allí fue reconocido como uno de los hijos de una familia muy importante de la región. La familia estaba conformada por don Francisco de la Vega y doña María de Cázar. Y de hecho el nombre que le atribuían a este muchacho era el mismo nombre de su padre, Francisco. La leyenda continúa mencionando que lo dejaron allí y durante su estancia no pudieron aclarar al final lo de su desaparición. Por una parte, pues el joven no se comunicaba de manera correcta, pues había perdido todo su lenguaje y ahora solamente nombraba no la palabra Liérganes, sino que nombraba otras 3 más: tabaco, pan y vino. Solo estas 3. Finalmente llegó un día en que todas las personas se reunieron porque efectivamente pensaban que el tipo ya había perdido un tornillo y entonces lo iban a llevar al lugar donde le dan el tratamiento a los chiflados, ustedes lo entenderán. Y resulta que el tipo se les escapó. Así es, no estaba tan loco como ellos creían.
Lo último que se supo de él fue que corrió nuevamente hacia el río, hizo una inmersión en él y nunca más volvió a salir. Nunca más se supo más de él. Desapareció 2 veces en el mismo lugar y nadie hizo nada. Al final, pues dejaron una placa conmemorativa en su honor y 100 años después de esta pérdida, le hicieron un acta de defunción en donde señalaban que ya debería estar muerto por obviedad. Y así es, esta historia es completamente cierta, se encuentran registros históricos y como pueden ver en pantalla también hay una singular estatua en donde describen que fue el último lugar que él estuvo. Una historia bastante interesante. En particular, se me hace interesante porque también hay varios reportes en todo el mundo de supuestos habitantes marinos muy similares a las míticas sirenas y a los tritones. Y entonces queda la pregunta en el aire: ¿existirán acaso estos seres en la realidad? ¿Qué opinan ustedes? Dejen su comentario aquí abajo. Por lo demás, pues aquí concluyo este pequeño video. Como siempre, les agradezco su atención y les invito a que se suscriban al canal para nuevos contenidos. No siendo más, me despido. Hasta otra.